Señal directa. A 9 meses del conflicto entre Israel y Gaza, ¿cuáles han sido las consecuencias? Agradecemos que nos acompañen Rosa Elba Zúñiga López, secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y Fátima Hernández Macías, integrante del Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara. Ambas, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas. Rosa Elba, 9 meses ya, las consecuencias hasta el momento. Pues vivimos una situación desastrosa. Bueno, nosotros decimos que es un genocidio, no hablamos de conflicto, no hablamos de guerra. Es un genocidio porque es un pueblo que vive en confinamiento, encerrado, es una cárcel abierta en pleno siglo XXI, en el que pues, los palestinos, los niños, las niñas, las mujeres, los estudiantes, los docentes, lo han perdido todo. Tenemos más de 40,000 personas asesinadas, creo que más de 18,000 niños, niñas, 21,000 niños asesinados. Yo digo, si nadie, o más bien muchos en el mundo estamos indignados ante esta situación, pero parece ser que hay muchos gobiernos, particularmente Estados Unidos, no le interesa la vida. Desde el Comité de Solidaridad con Palestina dijimos hay que luchar contra ese genocidio, luchar contra el armamentismo, luchar contra estos conflictos colonialistas, imperialistas que existen. Fátima, ustedes vienen haciendo una labor. ¿Cómo han venido despertando conciencias aquí en la entidad y cómo hacen que su trabajo desde Guadalajara también está coordinado con temas globales? Pues yo creo que el comité nació desde la rabia, la digna rabia y el dolor, porque también aquí, por ejemplo, en Guadalajara nos atraviesa el dolor de los desaparecidos y desaparecidas, entonces desde ahí nace, ¿no? Desde el sentido de que necesitábamos hacer algo y responder a este genocidio, y pues eso nos motivó, desde ahí nos estamos moviendo, desde el dolor, y bueno, la solidaridad ha sido pues increíble, o sea, la respuesta que ha tenido aquí en Guadalajara y en otros lugares del mundo, ¿no? Y eso ha ayudado a que, por ejemplo, el Comité de Solidaridad con Palestina tenga como colaboraciones con varios estados de la República que también pues ya se han organizado y también proponen actividades. Nosotros lo que pedimos, más que nada, es que se cumpla con la Constitución mexicana. En el artículo 15 de la Constitución mexicana se establece que México no puede tener convenios con países que estén violando los derechos humanos, ¿no? La Corte Internacional de Justicia ya estableció que Israel está cometiendo un posible genocidio, y pues vemos, por ejemplo, que este año, bueno, el año pasado, en 2023, México tiene un acuerdo, por ejemplo, de armamentos, que es el segundo, ¿no? El que provee los armamentos aquí en México, además de software, como el que mencionábamos de Pegasus, ¿no? Entonces, vemos que el comercio que tiene México con Israel está centrado más que nada en ahora sí que en reprimirnos, ¿no? En capacitar a la policía, y pues nos atraviesa, aunque a veces pensamos que Palestina está muy lejos, lo que ocurre aquí en México y cómo se organizan estas entidades, pues nos afecta. Pregunta para quien guste responder de ambas. ¿El rol de la Organización de las Naciones Unidas ha quedado ya obsoleta, esta institución internacional? La verdad es que pues pareciera que sí, ¿no? Hay algunas caricaturas, muchos que ahora le llaman los memes, dicen, ¿para qué te sirve la ONU? Pues para nada. Lo que sirve para visibilizar que hay una gran quizás inconformidad de la mayoría de los países, pero si 2 o 4, que sabemos cuáles son, vetan los acuerdos, no se hace nada. Entonces, decimos, ¿para qué sirve una instancia de este tipo? Por ello, nos hemos organizado, bueno, el Comité de Solidaridad con Palestina se ha unido a llamados globales, ¿no? Uno es, por ejemplo, la Coalición Internacional para Detener el Genocidio en Palestina, que ahora hemos hecho un llamado a los países de la CELAC que se estaban reuniendo en Honduras precisamente en estos días,
y para decir, pues hagamos algo, rompamos relaciones con Israel, porque también a la vez está con una campaña amplia que es de BDS, el boicot, desinformaciones y sanciones, donde invitamos a la población en general a dejar de consumir cosas que parece ser que no van a hacer daño, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si los puedo decir aquí. Sí, claro, las adelante. marcas, por ejemplo, estamos haciendo boicot contra Starbucks, contra McDonald's, principalmente, o por ejemplo HP, que también es que aquí tiene una planta muy fuerte en Guadalajara. De hecho, Jalisco tiene bastantes inversiones con capital israelí, con empresas israelíes, y decimos, o sea, tenemos que hacer una serie de acciones para romper desde las raíces o resquebrajar este sistema, ¿no? Sara, hay un montón de marcas, ¿no? Y otras más, por supuesto. Muchas más. Parece que no, pero sí funciona el boicot, porque en un principio que esto arrancó, tuvo Starbucks pérdidas millonarias a nivel global, ¿no? Entonces, yo lo digo aquí cada que puedo, no dejemos de hablar de Palestina, porque para muchos la tragedia empezó en octubre pasado, pero el ocupacionismo está desde 1948 y pues la verdad el pueblo de Palestina ha venido sufriendo todos estos años, más de 75 años. También para quien quiera responder, ¿cómo hacer conciencia precisamente de que todo esto no ocurrió en octubre? Porque luego en redes sociales vemos, cuando decimos, a ver, me tocó cubrir la marcha de hace unos días, de ayer o antier, ¿no? Martes. Así es, antier. Y subo información, subo imágenes y la gente, pero ¿por qué no se manifiestan en contra de Israel? Está feliz, ya mañana no van a hacer nada, o sea, un tipo de burla, de desdén, y yo les decía, oigan, sean un poquito empáticos, estudien más, no le hagan caso a todos los medios de Occidente porque solo informan lo que quieren. En ese sentido, ¿ustedes qué dirían? Pues yo creo que para empezar sería, no sé, como aproximarnos a la gente, no desde decir, bueno, tienes que estudiar más, sino reconocer que el Estado de Israel lleva años de campaña de propaganda, ¿no? El orientalismo, por ejemplo, cree que todas las personas de Oriente pues son terroristas, ¿no? Entonces tenemos que partir, por ejemplo, de que las personas palestinas tienen más en común con las mexicanas y los mexicanos que nosotros con europeos o con gringos, ¿no? Y creo que las acciones que, por ejemplo, lleva a cabo el comité, si se pueden acercar, a veces estamos haciendo concentraciones como en la Plaza Liberación, en la Rambla Cataluña, preguntar con genuina curiosidad, ¿no? Y sobre todo pensar que la empatía no debe de tener límites, o sea, no porque ellos están allá, ahorita mencionaste que por qué no marchamos por lo que sucede aquí, sí marchamos por lo que sucede aquí, ¿no? Y podemos también marchar por lo que sucede allá, porque pues esto creo que más que provocar la desesperanza, pues tiene que provocar justamente a que las personas se conmuevan y no sé, como que ahorita decía José Ángel, que si la ONU es como algo que obsoleta, ¿no? Creo que no es obsoleta en el sentido de que, como decía, pues Noam Chomsky dice que para tener derechos prácticamente tienes que ser una nación que tenga riqueza y poder. Palestina no tiene riqueza y poder, y para que eso sea escuchado, pues no sé, para que esto se enfoque tiene que tener como otras características, ¿no? Como por ejemplo en Ucrania y Rusia, como toda la visibilidad que se le da, que son diferentes las condiciones, ¿no? Claro. Sí, no, yo pensaba también en cómo hacer esta conciencia crítica, de decir, bueno, ¿por qué nos debe preocupar Palestina? Un compañero del comité, se llama Iván Carrasco, que también es un notable compañero estudioso del islamismo y de las religiones, compartía daba un ejemplo bien sencillo, ¿no? Se hagan de cuenta que una persona que está en la calle les pide hospedaje por 2 días y usted, como buenas personas, pues le dan hospedaje en una habitación, y esta persona dice, oye, no necesito 2 días, necesito 3 días más, y así, cuando se cumplen los 3 días más, le dice, necesito una semana, y así va creciendo, y luego esta persona que llegó, le hace una demanda ante el Estado diciendo que ese pedazo de cuarto es de él y que se lo reconozcan. Y ya quiere el cuarto y la cocina y el baño. Y entonces quiere el cuarto, la cocina y así. Y eso así pasó con el pueblo palestino. O sea, en una resolución en 1948, 47-48, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, particularmente
Estados Unidos, Inglaterra, le dicen, bueno, ahí se tienen para irse los judíos, pero llegan unas personas con entidad sionista, colonialista y de despojo, y en ese primer momento hay una Nakba donde salen 750,000 personas y asesinan aproximadamente a 25,000. Eso fue hace 76 años. O sea, no es algo que pasó en octubre pasado, no pasó hace 9 meses. Hace 9 meses se recrudeció el genocidio, porque no sé si lo sabe todo el mundo, pero Israel hace bombardeos programados sobre la población de Gaza antes del 7 de octubre. De esta tensión, de esta provocación, digamos, que hizo Hamás, de este llamado global que hace Hamás para decir, oiga, nos están matando y nadie dice nada. O sea, millones de palestinos viven en zonas de refugio, en casas de campaña. O sea, ¿nos imaginamos vivir en casas de campaña nosotros por 75 años? O en zonas de refugio donde no hay agua, no hay luz, donde hay hacinamiento, donde no hay condiciones dignas para vivir. O sea, creo que no, ningún pueblo debería vivir así. En tanto, sobre todo, grupos de ciudadanos organizados, conscientes, continúan con esta lucha y empujando el que se escuche la demanda. ¿De dónde tendría que surgir este alto definitivo? ¿Quién tendría que pues dar el manotazo definitivo para que esto se acabe? Pues es que ahí estaría difícil, ¿no? Porque no solamente es como, por ejemplo, Israel, que bueno, Israel es el brazo armado, pero pues de Occidente, ¿no? Por ejemplo, Joe Biden tiene una entrevista donde dice que antes de que sea presidente, en los años 80, menciona que Israel es su brazo armado al Medio Oriente, ¿no? Entonces, o sea, lamentablemente ellos tienen el poder de detener esto en este instante, ¿no? Detener la masacre que están cometiendo, de detener la ocupación, ¿no? Pero vemos que ahí hay intereses, ¿no? Este genocidio tiene un propósito, que es despojarlos de la tierra que es de ellos. Y pues lo que yo creo que sería importante es que a veces parece que las marchas o las concentraciones o todo lo que se está proponiendo no tienen como algún efecto, pero sí está funcionando el boicot, sí está funcionando el llamado a la acción global. Yo creo que más personas están escuchando y sobre todo creo que ahora que ya como que hay un alcance de medios donde, por ejemplo, personas más jóvenes y más adultas pueden acceder, se dan cuenta de que ya no nos pueden seguir mintiendo, ¿no? Que ya no podemos decir que esto es un conflicto, que esto pues ahorita no sabemos cuándo va a terminar, pero yo creo que nosotros al menos desde acá vamos a seguir llamando por el cese al fuego y por el cese a la ocupación. Y bueno, yo creo que algo que, como bien dice Fátima, poco a poco ha ido creciendo la movilización. El Comité de Solidaridad con Palestina ha hecho llamados a la Universidad de Guadalajara, a los estudiantes, a los docentes, a los sindicatos, a los movimientos, y creo que lo vamos a seguir haciendo, no nos vamos a cansar de hacerlo. Decimos, no nos cansemos de hablar de Palestina. Exacto. Aunque nos quede en el otro lado del mundo, porque lo que le pasa a Palestina nos puede pasar a nosotros, porque aquí a nuestro lado tenemos a uno de los imperios mayores. Y creo que hay una gran movilización de estudiantes, creo que tenemos que seguir haciendo ese llamado. Hay movilizaciones de madres, hay movilizaciones de sindicatos, y bueno, y queremos que haya también movilización de gobiernos, a que la sociedad despierte, y creo que si todos nos juntamos y decimos basta al cese al fuego o basta de genocidio, pues lo podemos lograr. Ojalá suceda pronto. Ojalá, son nuestros mejores deseos. Y pues ya lo decía Fátima, que también lo comenté, que cuando ustedes dicen, ¿y por qué no exigen mejor seguridad? Sí lo hacen. Tan solo en esta marcha, bueno, se sumaron otros colectivos como personas en desaparición forzada, profesores, estudiantes de la universidad. No, sí, por favor, sean empáticos, porque es una desgracia humanitaria descomunal lo que está ocurriendo. Ya dijiste algo, Fátima, de lo que intenta Israel, es precisamente despojar a esta zona. Porque estamos hablando de Gaza, pero es Cisjordania, es Rafah, pero como que toda la mirada está en Gaza. La pregunta es por qué y para qué. ¿Qué tiene esa franja? ¿Qué le interesa a Israel esa salida al mar, según lo que ustedes han podido detectar? Pues
Yo creo que son intereses económicos principalmente. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, es importante decir que nosotros pues no somos antisemitas, no estamos en contra de las personas judías, somos antisionistas y por ejemplo una creencia con la que ellos llegan y ocupan es que pues es como la tierra prometida, ¿no? Pero pues Palestina no es una tierra vacía ni es ocupada. No estoy segura exactamente para qué lo van a utilizar, pero hemos visto cuáles son sus intereses, sus asentamientos. Por ejemplo, al principio del genocidio hasta salió una inmobiliaria israelí, que muchas de ellas también están aquí en Jalisco con las inmobiliarias, pues ya teniendo proyectos, ¿no?, de ocupación. Como dices, la Franja de Gaza, antes de ser destruida, pues era un lugar hermoso, ¿no?, que tenía acceso justamente marítimo, que ellos no tienen acceso marítimo, está contado, si pasan, no recuerdo exactamente cuántos metros, pues son asesinados, ¿no? Y pues si ven el mapa de Israel, de su ocupación, se ve cómo se ha hecho cada vez más poco Palestina, ¿no? O sea, no era de este tamaño ahorita. Así es. Sí, no, y algo que sabemos es que hay, por supuesto que el interés es geopolítico, porque es tener el control de una región de Medio Oriente. Si ubicamos también al norte está, bueno, la región que se llama Kurdistán, donde está el movimiento kurdo, que bueno, está Turquía, Irak, Irán, toda esta zona, que también están disputando ese territorio, pero también está el mar, y en el mar también hay petróleo, y además hay playas, son playas hermosas. Por supuesto que hay intereses económicos detrás. Entonces es cómo hacemos como sociedad, frente a la dominación, frente al despojo que vive Palestina y frente a los despojos que vivimos también en nuestro territorio. Quizá para ir cerrando también este comentario, el martes pasado marchamos con los familiares de desaparecidos, con Luz de Esperanza, con la Asamblea Popular y Estudiantil, donde confluyen varios movimientos con sindicatos, y nos vamos a reunir más tarde con otros movimientos. Creo que lo importante es que nos sigamos articulando los movimientos para poner en la agenda pública las demandas que tenemos, pero también seguir creando solidaridad ante este genocidio. Así es. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Esto es un poquito de lo que ha venido ocurriendo. Ojalá las invitadas o agenda les permita regresar a este foro. Gracias. Porque no queda en esto, ya le insistimos, no somos nosotros quienes califica genocidio de guerra, o sea, ya lo hizo un tribunal. Hay una, como le llaman, una ficha de captura para el primer ministro de Israel, Netanyahu, que no sé quién lo vaya a capturar, pero de que existe, existe. Sí. Pasan a la historia, me parece, John Biden y Netanyahu, sus gobiernos, pues con una página muy oscura, muy negra. De veras que me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Fátima citó a Noam Chomsky, pero cerramos este espacio yo citando a Julian Assange. Si los medios de comunicación informamos realmente lo que está ocurriendo, de los años 50 a la fecha no hubiera una sola guerra. Regresamos en 2 minutos.